Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Abogados en Acción. ¡Aplausos, viejo! ¡Wow! Che, están todos en otra. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Así no se puede trabajar, viejo. ¿Dónde? ¿Abogados en Acción? ¿Dónde? ¿Abogados en Acción? Sí, ¿dónde? Ah, ya sé, quiere que diga el espacio donde el derecho toma la palabra, ¿no? Muchas gracias. El hashtag para que lo sepan todos. Eslogan. Este es el lugar o el espacio donde el derecho toma la palabra. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos, Dan, Manu. ¿Cómo Ha vuelto andan Manu. tanto tiempo? Me extrañaron. Parece Por que fin. cerró paritarias y volvió, ¿no? ¿Viste? Y Y bueno, sí. chicos, Después de hay que arduas negociar. negociaciones, Manu ha vuelto al programa. No, igual me extrañaron, lo sé. Y Faltaba también- acá el femenino. La verdad que sí. Sí. Y Dan que repitió. Tuvo un buen debut el otro día. Le gustó a dar la ratificó cámara. la titularidad y sigue acá. No sé por cuánto Iba tiempo. a decir igual. otra cosa, pero no. Decilo, Me voy a bajar del comentario. Hoy vino picante, Dan, hay que tener cuidado. Sí, Y sí que hoy- lo pusimos del otro lado, por suerte. No, Así lo sí, tenemos un menos poquito mal. más lejos. Porque Solo. puede ser peligroso si no. Bueno, les cuento que hoy tenemos un programa con muchos temas para hablar. Vamos a hablar del hostigamiento, de los estudios de cobranza, cuando hay deudas por tarjetas de crédito y demás. De la eutanasia, que es un tema muy polémico. Y también hay una charla hoy imperdible con el doctor Juan Carlos Maqueda, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que quédate del otro lado que se viene un programa imperdible. Qué honor para nosotros, ¿no? Va a estar muy bueno, Qué así suerte, que no sé, ya está por llegar el doctor Maqueda, lo va a recibir nuestro compañero Juani, que le irá a buscar Qué grande Juan. al ex ministro que estuvo en la Corte ni más ni menos que 22 años. Así que va a dejar Vida. solamente Una mucha tela trayectoria. para Una contar. vida. Una 22 vida. años. Posta, yo creo que no llevo Creo que nos quedamos trabajando cortos de la 22 entrevista. años. Nos vamos a quedar cortos de la entrevista. Uy, cómo me trabé. Vamos a arrancar por las dudas rápido, así ya muy bien. Pensé con 22 años de trabajo. ¿Vas a trabajar 22 años, Manuela, o te vas a jubilar Y que antes? seguro que me jubilo. No. Hay que ver No sé si llego, a pero... qué edad bárbaro. nos jubilaremos, ¿no? No digas eso. Se vienen las reformas seguramente previsionales, con lo cual capaz nos Sí, jubilamos a los obvio. 80. Así que Sí. No, Se yo viene- ya dije hasta los 60. Después. 60 nada más. Ay, amigo, qué joven. Y bueno. Ya te faltan 5 o 6 años. Sí. Qué atrevido el chiquito de No atrás. empecemos con el número de documentos porque vamos todos bueno. en cana. Bueno, vamos a arrancar con el primer tema del día de hoy, hay que poner orden acá, si no nos vamos a cualquier lado, que es de la deuda al hostigamiento. ¿Cómo operan los estudios de cobranzas? Manu, contame. A ver. Bueno, les cuento, lo que comienza como una deuda mínima, un financiamiento con la tarjeta, puede convertirse en un hostigamiento bastante heavy. Acá a mis amigos que le den a la tarjeta. Sí, chicos, presten atención, es el momento. No, vamos a hablar de un tema que está muy bueno porque es algo que perjudica a mucha gente, que preocupa a mucha gente. Hoy es muy porque- recurrente también. Yo voy a Hemos contar- ¿Te ven la recibido varias tarjeta? consultas. Sí, también. Pero pará, yo voy a contar un caso para ponernos en tema de cómo trabajan los estudios de cobranzas. Perdón, Manu, que te interrumpa. Tengo una cliente que hace poco le pasó que el hermano tiene una deuda con la tarjeta de crédito. Esa deuda no la podían cobrar porque es incobrable el señor. Entonces, ¿qué pasó? Le mandaron mensajes a ella. Mira, sos deudora solidaria de la deuda de tu hermano. Por favor, urgente, llamá, embargo, ejecución, todo. Ella no contestó los mensajes, que no contestes nada porque no te corresponde a vos. Le mandaron un mail a ella con copia a todos sus compañeros de trabajo. No. A toda la empresa. Entonces todos saben que ella tiene una deuda que no es de ella. Y le dicen, sabemos que trabajas en tal empresa, te voy a embargar el sueldo. Así empiezan ¿Es las legal? persecuciones. No, obviamente no. es Bueno, legal. que Manu nos diga, a ver. Bueno, ahora les voy a contar, chicos, no me Contanos, no me Manu. spoileen. Bueno, lo típico es arrancar como contó Juanpi, así que ya dejo de lado la introducción. Pero bueno, hay que tener en cuenta que estos acosos en la cobranza viola dos pilares fundamentales. Por un lado, en el artículo 42 de la Constitución y la Ley de Defensa del Consumidor, que habla del deber de información y de trato digno. Respecto a la Constitución garantiza que los consumidores reciban un trato digno y equitativo. Entonces, ante el hostigamiento, estamos atenta contra la dignidad de la persona, así que ya tenemos ahí una primera violación por parte de estas cobranzas, estos Claro. equipos de cobranza.
Y en la ley de defensa... ¿Son abogados? ¿Cómo? Y eso, pará, no me spoilees, perdón, vamos, perdón. vamos. No, perdón porque... Puede ser que sí o que no, no sabemos. Eso Ok. también es uno de los argumentos que les voy a contar más adelante. Buenísimo, perdón. No me... Despacito. Bueno, y también la Ley de Defensa del Consumidor nos protege en el artículo 4, que habla del deber de información, que toda información tiene que ser clara y veraz. Entonces estos mensajes que recibís pueden ser falsos y nunca te dan la información detallada ni nada, así que también se estaba violando con el deber de información. Y por último, con el artículo 8 bis que habla del trato digno, que fue una de las violaciones que tuvo tu compañera, tu amiga, no me acuerdo qué dijiste. Sí, mi cliente. Tu cliente, porque se prohíbe cualquier práctica que ponga al consumidor en una situación de vergüenza, de humillación, intimidación, así que se está violando dos pilares muy importantes. Lo que pasa es que hay estudios que lo que hacen, son abogados algunos y otros no, y no todos trabajan mal, pero los que trabajan mal lo que hacen es comprar deuda a los bancos Claro. y después se ocupan de ejecutarla. Y es deuda que quizás está prescripta. ¿Son bancos? No, de son primera estudios. línea? ¿O son tipo esos? No, Autocrédito. hay de todo. Tenés de todo. También, Tenés de todo, tenés este bancos de caso primera es una línea deuda que- con el que- HSBC, por ejemplo. Mirá. Así que se la vendieron a este estudio. Claro, se las venden a los estudios y los estudios agarran y empiezan con el hostigamiento, con mensajes, correos. Novedoso eso. Un Lo estudio que de les primera pasa- línea que se someta a... Es que ellos se olvidan, ellos venden la deuda, ocupate vos, yo Sí, cobro, sí, sí. capaz es incobrable. Este caso pasó, esta persona que debía figuraba como incobrable en el Banco Central. Claro. Porque tenía muchas deudas. Entonces dicen, bueno, yo te pido, no le puedo cobrar, vendo la deuda, y el que la quiere cobrar Claro. dice, bueno, a él no puedo ir porque no tengo que embargarle, porque no tiene trabajo en blanco, no tiene nada. Presiono, busco a la hermana, busco a la abuela, busco al padre, busco al hermano, y vas buscando a quién puedes atacar, y la idea justamente es avergonzarte a vos, porque te llega a vos todo el tiempo el mensaje, te llega a tu trabajo, y la gente por miedo dice, voy a pagar. Si le repreguntás al estudio, che, mandame la deuda para poder verla tranquilo, no te la mandan. Y yo lo otro que también digo es, si vos estás seguro que la deuda se puede ejecutar, te es un título ejecutable, ¿qué haces? Metes una demanda judicial, Sí, sí, pedís sí, un sí. embargo sobre los saberes de esa persona y ya está. Pero como ellos no pueden hacer eso, ¿qué hacen? Intimidan. Sí, que además también puede ser que la deuda que tiene le termina siendo de tan bajo monto a comparación de lo que te sale hacer un juicio, porque debes pagar Claro. honorarios, todo lo que implica un juicio, entonces también llega un punto de que qué tanto te conviene hacer el juicio y además hay muchas veces que esas deudas no están bien documentadas, entonces tampoco Claro. tenés la documentación para poder iniciar el juicio y algo que no es menor, también hay que tener en cuenta que estos reclamos muchas veces son ilegales no solo por cómo te contactan, sino por el tema de la prescripción Claro. del monto de deuda que te están reclamando. El Código Civil y Comercial prevé que este tipo de deuda prescribe a los 5 años, o sea que es un plazo muy corto y pasados esos 5 años ya no tenés absolutamente nada que reclamar. Entonces, sumado a que son 5 años, que a veces la deuda es baja, teniendo en cuenta que no tienen la documentación para poder validarlo e ir a la justicia, también es como prefieren ir del lado de la amenaza, la intimidación, que al lado de ir judicialmente. También lo que hacen a veces es inventarte documentos. Por ejemplo, te dan un oficio trucho que te dice que hay un juicio radicado en tal juzgado, con tal expediente, con tal Sí. carátula, que es todo mentira, para que vos te asustes y digas, che, me están por embargar, Claro, un oficio de embargo. pago Claro. rápido y ya está. Incluso también pasa que lo que hacen mucho es asustarte. Y a mí me da miedo que un día una persona grande de edad se pueda infartar. Sí, por o que miedo. tenga... Yo conozco otro caso que me contaron donde llamaban a la persona y decían, estamos yendo a tu casa a embargarte la casa. Y claro, vos te haces desesperado. Si vienen para mi casa, y capaz, el que está medio mal, capaz se suicida. No, el que totalmente. está No, mal, le yo agarra un siempre digo infarto. que uno como Juegan abogado con eso. le pierde el miedo, ¿viste? Al embargo, al juicio. Sí, tal cual. Pero Sí, a más la en persona de estos a pie, casos. a la persona de a Sí. pie, vos le... Y si A vos no ver, haces nada, creo que todos los que estamos acá sentados recibimos algún mensaje de algún conocido, algún amigo, lo que sea, diciendo, che, estoy en esta situación, me están intimidando por todos lados. Sí, porque... Pensé que iba a decir que alguno le debía plata en la tarjeta. Claro. No, pero viste, te mandan y como que no saben qué Te hacer y se acorralan. Te desesperan. acorralan. Sí. Eh, No, lo- por eso el hostigamiento, ¿no? O sea, Por eso lo que voy a decirle muy siempre a la buen puesto el gente título. que está al otro lado es nunca cedan ante el miedo. Lo No, que tienen que hacer total. es Total. esperar, averiguar de qué se trata la deuda. Si no hay respuestas, hablar con un abogado para que pueda intervenir y con un abogado plantear el cese.
Y si no, van a defensa del consumidor. No, sí, obvio que lo mejor que puede hacer alguien que recibe este mensaje es informarse y tener todo claro desde el lado legal. Por ejemplo, que le llegue que tiene que pagar, no hay que asustarse, no tenés que ir a pagar directo, tenés que guardar todos los mensajes, las llamadas, todo, porque de hecho la Cámara Comercial condenó a una empresa porque a una persona llamaron 150 veces en 9 meses. Entonces terminaron ellos pagando daño moral, daño punitivo, todo por el accionar que tienen. Es un daño moral. Totalmente. Hay jurisprudencia entonces ya que, Sí. que ha tratado el tema y que, Sí. que ha fallado a favor de... Sí, de hecho, a de la favor persona del hostigada. consumidor, porque claro, primero se plantea, el consumidor generalmente plantea la prescripción porque son 5 años, más el daño moral y el daño punitivo por el hostigamiento que recibís constante, porque no es solo a vos, también a tus amigos, a tus familiares. No, daño a la imagen, Total. daño moral total. En la Ciudad de Buenos Aires hay una ley también que es la 6.171 que prohíbe justamente hostigar como método de cobranza y prohíbe mandar mails a los trabajos y demás. Que bueno, eso es lo que está pasando. No, de en última caso que es un conocemos embargo, todos un los días. oficio de embargo, o sea... Aparte, si vos debes algo, que le puedas a cualquier persona que deba algo, es juicio, ejecución, Total. embargo, y después vemos cómo lo resolvemos, ya está. No hace falta llegar a este nivel de violencia. No, total. Y lo peor de todo es que muchos en estos estudios son abogados matriculados que también podrían ser denunciados ante el Tribunal de Disciplina porque es una falta ética. Vos estás obligado como abogado a trabajar con lealtad, probidad y buena Claro. fe. Si vos estás hostigando a un ciudadano sabiendo que no tenés derecho a hacerlo, estás incumpliendo con el código de ética. Total. Con lo cual hay muchas cosas para hacer en caso de llegar a ese extremo. No sé vos qué pensás, Dan, que te veo muy pensativo. No. Yo voy en concordancia con lo que vienen diciendo y está buenísimo las herramientas que dice Manu y creo que para todos tener en cuenta esto, ¿no? De, bueno, estar tranquilo cuando te llega. Ver el Guardar tema todas las pruebas. No, Claro. ver del tema de la prescripción, porque antes hablábamos de esto Sí. de comprar la deuda. Entonces, cuando uno, digo yo, ¿no? Cuando uno llega a comprar esa deuda, ya habrá pasado un tiempo más que razonable. Sí. Los bancos o estas entidades tratarán de haberlo cobrado seguramente de alguna manera. Entonces, ya seguramente estemos medio que ahí con el tema Y es tan prescripción. trucho que se te ponen ejecución fiscal, que no es fiscal, Claro. y te ponen contactarse urgente en las próximas 24 horas porque si no te vamos a embargar el sueldo que te es en tal empresa con tal quit, porque hoy por hoy vos buscas un veraz y encontrás todo. Sí. Sí. Yo puedo saber dónde trabaja cada persona, con su número de documento, en qué empresa, ¿Qué bancos tiene? todo. Entras a la página del Banco Central y te figuran todos los bancos donde uno tiene deuda, que es por tarjetas de crédito, Total. por financiación, estás capaz en estado 1, que es de pago normal, pero figurás, con lo cual es muy fácil encontrar esa información para poder apretarte, ni hablar las redes sociales, ¿no? Bueno, a mí así directo no me ha pasado, pero me pasó con un cliente multas por exceso de velocidad en municipios totalmente... Que nunca fue, quizás. Que quizás nunca fue, realmente, quizás nunca fue, o que, nada, en Salta, que te diga. Y esto era acá en Capital, digamos. Eso me hace acordar, bueno, yo trabajaba en una compañía de seguros, era apoderado de la compañía de seguros, y teníamos un reclamo donde no había denuncia del asegurado nuestro. Entonces, como era un choque en Córdoba, te llama el asegurado a la casa para ver si había existido el siniestro o no. Hablo con la mujer me dice, ¿cuándo fue esto? Le digo, no sé, tal fecha en Córdoba, ¿no? En Córdoba imposible, mi marido en Córdoba nunca fue, no sé qué. ¿Para qué fecha me dijiste? Que Se acordó, te va a acordó, llamar, que no que se te va a acordó. llamar. Y me cortó. Me llamó al rato el asegurado, me dijo, no llames más a mi casa. Yo choqué, fue ahí, así que se ve que estaba de trampa y No, No, lo no, quemaste, no. lo prendiste fuego. lo prendí fuego. Pero bueno, No. el gaje del oficio. Un amigo. Sí, bueno. Me dijiste voltear las multas en otro lugar, capaz si no, yo nunca estuve ahí. Y después cuando te encuentran, decís, Sí. hojaldre, ¿eh? Mirá vos. Mirá cómo te pueden agarrar, ¿eh? Increíble, ¿eh? Bueno, cerrando este tema, volviendo al tema de las deudas, si te pasó alguna vez esto, por favor contanos, dejanos tu comentario. Y también, consejo legal, no pagues con miedo, guarda las pruebas y asesorate para poder denunciar en defensa del consumidor. Segundo tema del día de hoy, un tema bastante sensible, porque hace poco se legalizó en Uruguay la eutanasia, por ejemplo, y hay un fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que nos va a contar ahora Dan para abrir el debate sobre qué podemos esperar en el futuro cercano respecto a la eutanasia en la Argentina. Bueno, muy bien. ¿Qué tema, no? Muy sensible. Se armó una grieta total.
Sí, es un tema que está en debate en el Congreso y demás. Ahora vamos a ampliar un poco más. Pero bueno, lo que pasó acá fue lo siguiente. Una mujer con una enfermedad terminable, donde no tiene cura, solicitó a través de una demanda una muerte, no voy a decir asistida, porque la muerte asistida a la eutanasia es distinta. En Argentina sí tenemos muerte asistida, que quiere decir que uno puede negarse a un tratamiento. La muerte digna, digamos. Exacto, a la muerte digna puede negarse, ¿no? Sí. Pero a la eutanasia no. Claro. Entonces presentó la demanda con todos estos hechos y los tribunales inferiores, tanto en primera como en segunda instancia, lo rechazaron in limine por falta de fundamentos legales y por considerar que se estaba tipificando un homicidio, Claro. ¿no? Entonces, la O mujer sea, ni se discutió el tema de fondo. No, ni siquiera se discutió, como decís vos. El rechazo en Sí, límine fue es rechazado. justamente eso, ¿no? No se va al fondo de la cuestión, te lo rechazan por, bueno, esto de no tiene fundamentos legales y por considerar que se estaba tipificando un homicidio, lo cual no me parece descabellado, ¿no? Digo, lo que es cuando hablamos del derecho penal es el tipo la condena, ¿no? Entonces, Claro. con ese fundamento no estoy en desacuerdo. Y la Corte, la Suprema Corte de la provincia tampoco está en desacuerdo con eso, sino que la Corte, el caso llega a la Corte, la mujer esta se presenta ante la Corte, y lo que la Corte dice es, bueno, no estoy en contra del fondo, sino del acceso a la justicia. Es decir, no me parece que el rechazo deba ser en límine, sino Claro. que... Estudié el tema primero. Exacto, estudiar el tema y después... Abrir la prueba y después resolver. resolver. Que creo que cuando las cortes fallan así de esta manera, a ver, lo pongo a debate, a ver... Abren qué el opinan paraguas ustedes. un poco. No solo que abren el paraguas un poco, sino que yo creo que es un llamado a los legisladores. Claro, sí, total. ¿No? Porque el juez nunca quiere legislar, pero con estas sentencias de este estilo me parece que van un poco más por esa línea. Es decir, che, me parece que hay casos que deberíamos verlos. Porque quizás correspondería ser... O sea, para poner en limpio, hoy tenemos la muerte digna en Argentina, que es, Exacto. yo puedo pedir que no me den más medicamentos ni más tratamientos. Total. Hay un fallo muy conocido. Para yo poder decir, bueno, no quiero decir más nada. Yo Exacto. dejo que, Sí, dejás de que recibir la el enfermedad tratamiento. Exacto. termine Dejás. como debe terminar. Ahora. Ya la eutanasia es pedir que te den fármacos para producir la muerte. Sí, es recibir Pedir- la asistencia Claro. técnica, es decir, Sí, médica para sí, terminar con para la vida que- de la persona, ¿no? Sí. Y acá un dato por ahí para considerar y para agregar, que creo que está bueno. Vieron que muchas veces escuchamos que la justicia no funciona, que la justicia anda mal. Que además de todo esto, además de la Suprema Corte decir, che, revisemos el tema, estudiémoslo, pidió o ordenó, mejor dicho, medidas inmediatas para la mujer, ya sea tratamientos paliativos, una Sí, internación. para que sufra lo menos posible. Exacto. Y que me parece que nada, me parece que a destacar y a contar, más allá de que no es del fondo de la cuestión y no es por lo que la mujer había ido al superior tribunal, pero que me parece que está bueno que Yo vi la que nota así... de ella y ella contaba que está muy lúcida, pero que sufre unos dolores tremendos todo el día y que ya los medicamentos no hacen efecto para poder calmar el dolor. Dice que es una tortura su vida porque dice, yo estoy consciente todo el tiempo, estoy lúcida todo el tiempo y sin embargo no puedo soportar más el dolor que siento todos los días. Por eso pide que la dejen morirse, básicamente. Es que Es un tema moral para discutir. es un tema moral, yo no, pero algunas personas por ahí hasta van a decir también que entra un poco la religión también Claro. acá, ¿no? Sí, igual yo creo que el rol de la justicia es interpretar la humanidad de la persona, Total. la autonomía, lo que quiere, porque lo está viviendo la persona que lo está pidiendo y es como también un grito de ayuda. No, y aparte me parece Totalmente. que hay casos que realmente, ¿no? Hasta por ahí, no es que por ahí, es realmente personal la opinión, ¿no? Pero
hay casos donde yo creo que hasta no es vida. No, o sea, no, el es hecho un de solo sufrimiento respirar interminable. no me parece vida. O no es lo que yo entiendo. Esta mujer no puede ni comer, tampoco nada puede hacer. Es durísimo lo que ella cuenta. El tema es un tema moral quizás, que mucha gente no quiere que esté esta ley, pero capaz hay que pensar un poco en la gente que realmente sufre. Totalmente. En este expediente, sí. Puedo decirles, para mí, y creo que para varios, para varios argentinos, estos debates son del pueblo hacia arriba. Claro. El Es como pueblo es el que tiene que no ir quiero y decir- debatirlo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? El Sí. aborto, o sea, el aborto. El aborto, el Sí. matrimonio igualitario, es identidad la de decisión género. personal de uno, ¿no? Aparte, Ni yo hablar- digo, nadie te obliga a hacer la eutanasia. No, Vos tenés no, que no. decirlo No, por es la motus decisión propio. propia. No, totalmente. Entonces- Y también darles un respaldo legal a los médicos también, ¿no? Porque volvemos un poquito para atrás, ¿no? Totalmente. Y esto se debe buscar una reforma tanto legislativa, una sanción de una ley que habilite la práctica de la eutanasia, pero además también la reforma del Código Penal de que, bueno, que esta práctica sea legal. Claro. Total. Yo lo que creo es que es un debate que es larguísimo, que Yo- va a llevar mucho tiempo. Argentina todo lleva mucho tiempo, lamentablemente. Pero yo vi el otro día un poco cómo es la ley de Uruguay y está bueno porque vos tenés que tener una enfermedad crónica que esté certificada por médicos de que vos Exacto. realmente Es tenés más, un dolor crónico piden que no podés. más de un estudio médico. Claro. No solo un informe Yo creo médico, que debe sino- ser en estrictas condiciones médicas Bueno, tenés que estar también también. perfectamente psicológicamente para poder tomar la decisión, para ser una decisión realmente consciente que estás tomando. Y es revocable cuando quieras. Si vos decís, che, pido la eutanasia, falta un minuto, la podés revocar la decisión y no aceptarla. Entonces, si uno lo hace con determinados Ejes lineamientos y demás, se puede hacer tranquilamente. Total. El tema es hasta dónde lo moral se mete en las cuestiones legales. No, y También. no solo eso, y ahí voy a ir un poco más todavía, que no viene al caso, porque, como dijimos, la mujer es la que lo está pidiendo, pero yo tengo una persona muy cercana a mí, una persona más grande, que me ha contado que tiene un pacto de amistad, lo llama él, donde, dadas ciertas circunstancias, como algo así, que dos amigos hagan todo lo posible para terminar con la vida, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando la persona no puede, como en este caso, solicitarlo, pedirlo? Y queda toda una familia Estoy sufriendo atrás. sufriendo sí. atrás, atado. Hay una película que se llama Yo antes de ti, creo que es. ¿Sí la vieron? Que es un No la peliculón. tengo. No, yo tampoco. Es un drama tremendo. Triste. Muy triste, que es un chico que tuvo un accidente y es cuadripléjico y tiene un montón de problemas y él decide tener con su vida y hay una chica que es la que lo cuida, que es la que lo vuelve Lucha. de vuelta a tener un poquito de alegría y disfrutar el día a día y trata de evitar que él tome decisión. Le dice, esto es un tema tomado para mí esto no es vida, yo no quiero Es vivir que- más así y se va a Suiza, creo que es, y decide Claro. hacer la eutanasia. Es Bueno, durísimo. acá en la obvio, región pero- tenemos Uruguay, Colombia, en Europa tenemos España, Países Bajos. Claro, tenemos un y montón cada de- uno con regímenes diferentes, pero está bueno que se empiece. A ver, creo que no tenemos nosotros que decir si está bien o está mal, hay que ponerse en el lugar de la persona que sufre Total. y entender ese sufrimiento y esa necesidad de tener una ley que lo ampare. Y después cada uno es libre de hacer lo que quiera. Totalmente. Si Ahí, uno creo que ese es el punto, ¿no? Que quiere cada uno sufrir. después- Sí, como- es la ya está. autodeterminación del final de la vida de cada uno. Por eso o lo sea, comparé con el aborto, ¿no? Digamos, Sí. podés hacerlo o no, digamos, nadie te va a obligar. De hecho, vos tenés una enfermedad terminal y sos súper creyente y creés que puede haber un milagro, bienvenido Pero, y, claro. y buenísimo. Es de decisión Eh, de cada uno también. Totalmente, y también que los médicos también tengan la posibilidad de poder elegir Claro, si ellos quieren Totalmente, hacerlo o no, ¿no? también. Total. Lo mismo, ¿no? Va, Sí, va obvio. por el mismo camino, total. Da para un montón. Creo que es un tema que se tiene que debatir porque se está poniendo en boga en un montón de países y también viene con el tema de la libertad individual de decir cada uno qué hacer con su vida. Exacto. Siempre y cuando se respete lo que la ley pida. Los estudios médicos. A el mí estudio siempre me psicológico. dijeron en la facultad que el derecho es. El derecho arranca cuando termina el de uno, ¿no? Claro. Y acá. Yo creo que sí. Creo que no aplica, digamos. así. Pero- No, es que no está aplicando. Sí, es más. A mí no siento me cambia que- nada que el que está al lado mío, si lo quiere decir, lo haga.
hay que ampararlo, hay que resolverlo, hay que estudiarlo bien y después cada uno que elija lo que quiera hacer. La ley no te va a obligar a hacer la eutanasia, te va a dar la posibilidad, El que quiera. si vos lo querés hacer porque estás convencido de eso, que lo hagas y nada más. Total. Bueno, ¿ustedes qué piensan del otro lado? ¿Creen que habría que legalizar la eutanasia? ¿Creen que es un tema que se tiene que discutir en Argentina? ¿O creen que es un tema que no deberíamos tener legalizado en nuestro país? Comentanos y contanos en los comentarios. Bueno, llegó el momento de presentar al invitado del día de hoy. Es un placer y un orgullo dar la bienvenida al doctor Juan Carlos Maqueda, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un aplauso para él, por favor. No, por favor, es un placer para mí poder estar con ustedes. Bueno, gracias por haber venido primero que nada. ¿Cómo estás? No, ¿Estás muchas cómodo? gracias. Te tocó Muy bien, la peor cómodo. mesa con Dan al lado, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Seguro, doctor, que conmigo se va a divertir. Esperemos. Esperemos que sí. Doc, fuiste ministro de la Corte 22 años, ni más ni 22 menos. años, 22. ¿Qué sentís que le dejaste a la Corte en ese lapso? Bueno, más allá de los fallos que uno le puede dejar en determinadas materias donde puede ser más importante o menos importante, yo creo que dejé todo en la Corte porque fue un trabajo totalmente distinto del que yo venía haciendo en mi vida, que era mucho más pública que la de la Corte. O sea, me encerré en el cuarto piso en uno de sus salones, que era mi despacho, y en la Corte la vida que se hace a la mañana y a la tarde de los ministros de la Corte es estar en su despacho trabajando permanentemente, a lo sumo recibiendo a alguna gente, pero trabajando permanentemente, ¿no? Entonces le dejé lo mejor que podía tener yo, que era mi espíritu de trabajo. Perdón, te interrumpía. ¿Fue el desafío más importante de tu vida, la Corte? Sí, claro. Fuiste... Como desafío, Sí. sí. Como trabajo, el trabajo más importante de mi vida ha sido el de convencional constituyente. Yo he sido convencional constituyente nacional en el 94. He sido convencional constituyente 2 veces en mi provincia, en el 87 y en el 2001. Y en el 2001 fui presidente de la convención constituyente de mi provincia. Y he sido constituyente en la primera Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba. Mirá, vos no sabía ese dato de Córdoba. Sí, salió en el 94 la Convención Constituyente. Sí. ¿Qué experiencia te dejó haber participado en la reforma constitucional? Fantástica, fantástica. Me imagino que debe ser la experiencia de un arquitecto, de un ingeniero, cuando ve poner desde el primer ladrillo y termina la construcción de la casa, o del edificio, o de lo que fuera, ¿no? O sea, es la experiencia de ser parte de una construcción colectiva, pero al mismo tiempo es una idea que no deja del todo satisfecha a nadie, porque son tan altos los grados de consenso para una reforma constitucional, porque la reforma constitucional que no tiene consenso no es una reforma constitucional destinada a durar mucho tiempo. Ya de por sí, las constituciones en la época moderna tienen una duración mucho menor de lo que la tenían en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Si nos atenemos a lo que es una convención constituyente hoy, diría de que no se puede llevar adelante una convención constituyente si no hay un altísimo grado de consenso. Y ahí uno tiene que sacrificar muchas ideas propias. Tiene que acostumbrarse a transar, a aceptar lo que quiere otro si quiere al mismo tiempo que le acepten a uno por lo menos alguna de sus ideas, ¿no? Por lo tanto, nadie se va del todo contento, todos se van un poco enojados. Me imagino. Pero con el paso del tiempo, uno se da cuenta de que el trabajo que se ha hecho, que es muy criticado en el momento que se está haciendo, porque también es un trabajo jurídico,
jurídico-político, pero jurídico al fin, que se hace muy encerrado en el recinto, en el caso nuestro a nivel nacional de la reforma del 94, en el recinto de la Universidad de Santa Fe, donde deliberaba la Convención Constituyente, y a la cual el periodismo tiene acceso, pero le resulta bastante difícil seguir. Y bueno, había un alto nivel de crítica, fundamentalmente de los periodistas que no estaban en la Convención Constituyente de Santa Fe. Pero los que estaban en la Convención Constituyente de Santa Fe y la vivieron, vieron el nivel de transacción política alto que había y al mismo tiempo el nivel de discusión político alto que había, y la reflejaron, pero con el tiempo uno ve el paso del tiempo y ve la aceptación de la reforma constitucional por todos aquellos que hubieran querido estar en la reforma constitucional y a lo mejor por no acercarse a la política no pudieron estar y fueron críticos de la reforma constitucional, y con el paso del tiempo viene la aceptación. ¿Y hay algo que crees que quedó en el tintero, en esa reforma, que podría haber estado y que por alguna falta de consenso no se pudo? Y no, por consenso quedaron muy pocas cosas afuera. Yo creo de que, visto con la perspectiva de 30 años posteriores, con esta revolución científico-tecnológica que estamos viviendo y con la velocidad de los tiempos, obviamente la Convención Constituyente tiene tiene una actuación conservadora, porque lleva a la Constitución lo que ya se vivió. Le hago una pregunta, doctor. Sí. En eso último que dice, ¿cree que hoy en día necesitamos una nueva reforma de la Constitución? Mirá, hay quienes dicen, desde que el constitucionalismo norteamericano empezó en el siglo XVIII, hubo quienes creían que una constitución era para perpetuarse y hubo otros que creían que una constitución era producto de una generación, como decía Jefferson, por ejemplo, que fue nada más ni nada menos que el autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Después fue 2 veces presidente, como para decir algunas de las cosas que fue Jefferson, ¿no? Y él creía que cada generación debía tener su propia convención constituyente y editar su propia constitución de acuerdo a los tiempos. O sea que es una cuestión debatida. Yo lo que creo en el caso de la Argentina es que tenemos primero que cumplir a la Constitución con su reforma del 94. Por ejemplo, cuando uno ve de que una de las incorporaciones más importantes desde el punto de vista federal en la Convención Constituyente de 1994 fue la sanción de una nueva ley de coparticipación entre la nación y las provincias, y no ha habido nadie que haya puesto manos a la obra en eso en más de 30 años. Entonces uno llega a la conclusión de que hace falta muchos pasos todavía para cumplir con aquella Constitución que venía, digamos, a solucionar alguno, porque no vamos a decir todos, vamos a decir algunos de los problemas que existían en aquel momento, ¿no? Bueno, un tema pendiente de la Constitución es el traspaso de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. ¿Usted qué piensa de eso? Ese es un tema muy importante. Bueno, el fallo Levinas fue uno de los que firmó antes de dejar la Corte. El fallo Levinas tiene mucha prensa, pero la realidad es que la Corte, en total, la Corte que yo integré, sí, la Corte dictó 9 fallos. Bazán, por ejemplo, Nisman, Corrales, hubo varios. Claro. Corrales fue el primero. Ya lo venía diciendo la Corte. La Corte lo venía diciendo en 8 fallos. Levinas fue el 9 y fue bastante decisivo porque le reconoció la potestad a la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires o Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para solucionar un problema procesal que
realmente no tiene solución por otra vía, que es que una vez que se agotó una causa en la primera instancia y en la segunda instancia en el fuero laboral, tiene que agotar la vía del tribunal local. En este caso, el tribunal local es el Tribunal Superior de Justicia, antes de ir a la Corte. ¿Y qué sentís cuando ves que la Cámara de Apelaciones en lo civil o lo laboral desconocen Levinas y no quieren aplicarlo? Mirá, me duele, pero más que dolerme por ser una obra propia, me duele porque los mismos jueces que piden el acatamiento de sus fallos son los que no acatan un fallo. Entonces eso me duele muchísimo. Y además, yo puedo llegar a entender las razones que ellos tienen en lo personal para no acatarlo. Pero quienes están en el litigio, quienes son parte del litigio y quienes no están en el tema jurídico como puede estar un juez, le cuesta comprender esta situación. Me imagino. Le cuesta muchísimo comprenderla. Y ya noté a tu Y terreno, además sí. esta idea de negar lo que la Constitución dice, bueno, esto me parece que ya cruza el límite, ¿no es cierto? Y yendo al terreno de ser juez de la Corte, ¿hubo presiones políticas en esos 22 años? ¿Las sentiste? Sí. ¿Con qué fallo, si lo querés contar? No podés. No voy a decir con qué fallo fue. Lo que sí voy a decir de que las presiones políticas fueron muy grandes, y lo que sí voy a decir que las presiones políticas existieron siempre y en todos los gobiernos. El que pretende ser juez y no tener presiones políticas, que se olvide de ser juez. Para ser juez hay que tener temple para aceptar las presiones políticas, para no decir nada mientras es juez, y al mismo tiempo para poder fallar según su leal saber y entender, dejando de lado las presiones. Claro, eso te iba a preguntar. Es El complicado. peor momento, si vos me preguntás, el peor momento sí te lo puedo decir porque fue público. El peor momento de presiones fue cuando el presidente Alberto Fernández, un 1 de enero del 2023, anunció que se le iba a hacer juicio a la Corte, y todo el 2023 estuvimos bajo juicio político. Tremendo. Fue tremendo, porque además las causas principales del juicio político eran el contenido de las sentencias. Claro. Ni más ni menos. Y eran el contenido de las sentencias en una instancia en la cual se debatía una interpretación de la Constitución con respecto justamente a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una sensación que hay en la política siempre, que la Corte es tiempista a veces y que decide cuándo dicta un fallo según Sí. el momento. Sí, la Corte es tiempista, debe ser tiempista. Si la Corte... A mí me preguntaron una vez, esto mismo que me está preguntando usted, que no es muy común que me lo pregunten, pero me permitió decir lo mismo que voy a decir ahora, que el famoso tema del corralito y del corralón, Sí. cuando la Corte lo tuvo que resolver, finalmente lo terminó resolviendo a un tema que fue de una presión social muy fuerte durante 4 o 5 años. Pero si la Corte no hubiera manejado esto con tiempo, no hubiera permitido que se capitalizaran los bancos y nadie hubiera podido Claro, cobrar. De esta forma cobró todo el mundo. Entonces, ¿vos no crees que la Corte debería tener un plazo para resolver los juicios? No creo. No creo. Excelente. Sinceramente no. Después de la experiencia de 22 años, no creo. Creo que es muy sabio como está, que no tiene plazos. ¿Y cómo es la Corte hoy? ¿Debería aumentar la cantidad de miembros? ¿Debería integrarse y nada más? Porque están en discusión un montón de proyectos para ampliarla. Yo esto sí, así como lo que hablamos recién, te dije que vos eras el segundo que me lo preguntabas, Sí. esto me lo preguntan en todos lados. Acá no fui tan original. Con lo bueno y con lo malo. No, pero es que es un muy buen tema, ¿viste? Y es un tema que tiene un contenido constitucional muy grande, porque el convencional constituyente no ha querido que
el número de jueces de la Corte esté incluido en la Corte. Pero sí ha querido el convencional constituyente que los que elijan a los jueces de la Corte sean los poderes políticos del Estado, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Por lo tanto, yo como juez de la Corte, lo primero que te diría es que no tendría que opinar, o como es juez ya sí, ¿no? Claro, sí, sí. Como juez de la Corte no tendría que opinar, pero 22 años en la Corte, ahora estar afuera, me permite opinar sobre el tema. Pero lo que no es bueno es que opinen sobre este tema los jueces que están en ejercicio. Y ha habido una tendencia a que opinen mucho los jueces que están en ejercicio sobre este tema. Yo siempre, bueno, yo me he negado en esos 22 años a pronunciarme en cualquier tema públicamente, pero tampoco nunca me pronuncié sobre esto. Yo creo que es un error pensar que el número de jueces de la Corte puede beneficiar mucho, poco al hombre común, porque me parece que es desconocer el proceso interno de la Corte. Yo creo que lo que es muy malo, para empezar de abajo para arriba, es que la Corte quede como está hoy. Si la Corte se queda con 3 integrantes por falta de acuerdo político, yo creo que es un daño para el hombre de a pie. Porque la Corte no puede resolver todos los temas que tiene que resolver, porque con un solo juez que esté en desacuerdo ya no puede tratarse ese caso, o se debe llegar a con jueces, que no es lo ideal, Tal cual, lógicamente. coincido. Ahora, ¿por qué tenemos que explicarle al hombre de a pie que es muy difícil para la Corte sacar un fallo donde no haya ninguna disidencia? Porque un juez a lo largo de su carrera va formando su propia jurisprudencia. Entonces, esto de tener que ceder para hacer mayoría, lo puede hacer si está de acuerdo su propia jurisprudencia, pero si no está de acuerdo su propia jurisprudencia no lo puede hacer, porque si no se hace pasible de un juicio político porque ha cambiado su jurisprudencia. No nos olvidemos que un juez que conserva su jurisprudencia, que es lo habitual, que es lo normal, es un juez que está garantizando la seguridad jurídica. Claro, exactamente. Si un juez cambia su jurisprudencia, lo puede hacer, pero lo tiene que hacer muy fundamentadamente. Claro. Tiene que haber razones muy serias. Por eso es que yo creo que la Corte se debe completar rápidamente los 2 miembros que faltan. Ahora, cuando me preguntan si la Corte tiene que ser de 5, de 7, de 9 o de 15, como hay un proyecto, yo lo que digo es que a mí me tocó entrar con una Corte de 9. Después me tocó estar en una Corte de 8, mucho tiempo en una Corte de 7, también en una Corte de 6 y en una Corte de 5 mucho tiempo también, y también he estado en una Corte de 4 y en una Corte de 3. Por eso sé lo difícil que es para los jueces actuales poder seguir trabajando con 3 miembros. Y creo que es una obligación del poder político encontrar una solución a esto y nombrar a los 2 miembros que faltan. Ahora bien, ¿por qué no es determinante el número de jueces de la Corte? Yo creo que un juez de la Corte básicamente tiene que ser un hombre al cual se le exige como virtud principal el conocer el derecho y al mismo tiempo ser un hombre de bien. No dejarse llevar por las presiones ni por las tentaciones. Un juez de la Corte tiene que ser como la mujer del César. No solo debe ser, sino debe parecer también. Excelente. Yo creo que el juez de la Corte tiene que ser un hombre
que realmente ponga la necesidad de la Corte por encima de sus necesidades personales. Ahora, para aquellos que creen que el número es determinante, a mí me gustaría decir que después de haber estado en todas las cortes desde 9 hasta pasando por 7 a 5 y haber experimentado en todas ellas, que creo que puede ser tanto de 5, de 7 como de 9. En los términos en los cuales yo la he integrado me permite eso. Pero para aquellos que quieren más de 5 en este momento, que tengan en cuenta que un expediente entra a la Corte por una secretaría y después que lo ve la secretaría tiene que pasar por todas las vocalías de los miembros de la Corte. Entonces, cuanto más son, más demora un expediente. Entonces, aquellos que usan el latiguillo de que una Corte de 9 es más ágil que una Corte de 5, yo quiero decirles que no, que lo más ágil es una Corte de 5, si lo que se busca es en ese sentido el tiempo. Ahora, también he visto de que este proyecto de 15, lo que había empezado como un proyecto de 25. Sí, en salas. No, lamentablemente la Constitución no le permite a la Corte. Pero el proyecto es en salas. Yo leí un proyecto en el Senado que es 15 en 3 el salas de proyecto 5. sí, pero la Constitución actual no le permite a la Corte dividirse en salas. La Corte fundamentalmente tiene que tratar temas constitucionales. Claro. Y para tratar temas constitucionales no se puede dividir en salas. Eso está bueno aclararlo, porque mucha gente repite Hay que aclararlo. políticamente. Además, la gente, hoy los abogados le dicen a la gente habitualmente, yo a su caso lo llevo hasta la Corte. Es un error. Claro, no todo va a la Corte. No todo va a la Corte. A la Corte se llega a través de un recurso extraordinario. El mismo nombre del recurso lo plantea. Es un recurso extraordinario. No es parte de la apelación ordinaria. Exacto. Llegar a la Corte. Es un recurso extraordinario. Y este recurso extraordinario tiene que tener básicamente una agresión, o el caso tiene que tener una agresión a la Constitución. Claro, la ley 14. Claro. Pero generalmente, cuando ustedes ven que se utiliza la fórmula del 280 y otras fórmulas más que se utilizan en la Corte, aclarémosle a la gente que el 280 significa el artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles, que le permite a la Corte, después de ver la causa, decir a esto lo podemos sacar sin fallar. Exacto. O sea que deja firme la sentencia de la Cámara, de la cual viene, o del Tribunal Superior del cual viene. Yo lo que creo es que se ha tomado al recurso extraordinario como un recurso ordinario. La cantidad de quejas que llegan a la Corte todo el tiempo. Es impresionante. Si acabas por temas de es impresionante. De fondo, que está totalmente desvirtuado esto. Sí. Está absolutamente desvirtuado el procedimiento. Entonces hay que volver a canalizarlo. O sea, porque si no, cada uno que tiene una sentencia en contra dice, che, pero a mí este tema no me lo trataron como yo quería. Y este tema había que tratarlo en instancias inferiores, no en la Corte. Tal cual. Y antes hablaste del ciudadano común o de a pie. Sí. ¿No crees que es más importante hoy por hoy, en vez de discutir la Corte, es discutir las vacancias judiciales? Porque hay juicios que son muy lentos en civil, absolutamente. Laboral, que hay entre el afecta a la 30% gente. y el 40% de vacantes en la justicia federal. Así no puede funcionar nada. Creo que la gente está le preocupa mucho más que su juicio laboral llegue a buen puerto, que su reclamo por daños y perjuicios llegue a buen puerto. Por lo tanto, si la Corte tiene 5, 3 o 10 miembros, porque... Lo que pasa es que es un tema que se ha instalado porque se ha convertido en un tema político, no nos equivoquemos. O sea, en la medida en que uno se aleja del lenguaje natural de la democracia, que es el lenguaje de los consensos, en la medida de que uno se aleja de la forma republicana de gobierno, que es actuar en una Cámara para tratar de conseguir a través del consenso la sanción de una ley,
en la medida en que se polarizan las opiniones, lo mismo que se polarizan las elecciones, en esa misma medida nos encontramos con que se hace muy difícil respetar los principios de la Constitución. Y por supuesto, si no se respetan los principios del lenguaje democrático, del lenguaje republicano, no hay ánimos de consenso, no se tratan de solucionar las brechas si no se entiende con un lenguaje de guerra a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores como un campo de batalla, entonces obviamente que nos encontramos con que hay una necesidad política de ampliar la Corte para solucionar dándole un cargo en la Corte a cada uno de los que lo demanda. Y esto no es así. Ese no es el mandato constitucional. El mandato constitucional es que los jueces de la Corte sean elegidos de acuerdo al principio de idoneidad de la misma Constitución, pero básicamente para cubrir las vacantes que se generan en la ley y no las vacantes que quiere la política. Tal cual. Última pregunta así de justicia, digamos. ¿Qué crees Ya que pasó cambió media hora. la justicia en estos 22 años y cómo la ves hacia el futuro con la irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo, de la tecnología? Antes de la inteligencia artificial te voy a decir de que los problemas de la justicia o lo que le da legitimidad a la justicia es básicamente en el lenguaje del hombre común, como decíamos recién, tener un juez independiente que falle con imparcialidad y que al mismo tiempo lo haga rápidamente. Bueno, que haya un juez independiente depende de quienes lo eligen y de la misma persona. Que falle con imparcialidad depende justamente de la capacidad que tenga el juez de ser imparcial. Ahora, el problema de la demora tiene una solución que va más allá de la inteligencia artificial y de la revolución científico-tecnológica. Hay que oralizar todos los procesos. La oralización de todos los procesos. Sí, sería mucho más rápido. Muchísimo. Es de una velocidad extraordinaria. Sí. Totalmente. Pero además, el modelo que nosotros tuvimos constitucionalmente fue el modelo de la Constitución de los Estados Unidos. Si uno va a ver funcionar la justicia en Estados Unidos, son todos procedimientos orales. Son todos procedimientos orales. Nos hemos ido apartando de ese modelo constitucional. ¿Por qué cree que...? Y porque las necesidades fueron así. O sea, nosotros logramos nuestro proceso de independencia entre 1810 y 1816, pero hasta 1853 no tuvimos una constitución y siguieron funcionando los tribunales que venían de la colonia. Y entonces tuvimos, en contra de la influencia norteamericana, que era el juicio por jurado y la oralidad, en una audiencia, o sea, nos encontramos con un proceso escritural lento, proceso escritural tedioso, complicado, con un lenguaje ininteligible. Totalmente. Y bueno, eso es uno de los elementos. Después otro de los elementos es que nosotros tomamos el derecho constitucional norteamericano, el derecho administrativo francés, el derecho penal alemán, el derecho civil francés, y bueno, cuando nos encontramos en la práctica no podemos decir queremos seguir los mismos procedimientos que nuestro modelo, que es el de Estados Unidos de Norteamérica, porque fuimos tomando distintos modelos. Todos parches. Claro, claro. Ojalá haya más oralidad porque sería todo mucho más fácil y mucho más rápido para resolver cuestiones complejas en Por derecho supuesto. laboral, Sí, civil, sí, comercial y demás. Total. Antes de pasar a un juego dinámico para cerrar la nota, tengo una pregunta un poco más distendida, Sí. fuera de lo que es el derecho. Sí. Me comentabas en off que sos hincha de River,
Sí. y que simpatizás por Fanático. Belgrano de Córdoba. Sí. ¿Qué pasó en la promoción de 2011? Cuando te tocó ver a River peleando por no descender y Belgrano por ascender con el ruso Zielinski. Y bueno, ¿Cómo mi fue corazón, esa? mi corazón estuvo con River, lógicamente, porque hay un proceso. Yo nací y me crié en un pueblo del interior de Córdoba, donde recibíamos por una repetidora los partidos que se jugaban en Buenos Aires. Y recibíamos en directo los partidos que se jugaban en Córdoba por la Liga Cordobesa. Los equipos en aquel momento de Córdoba no venían a jugar por el campeonato. Claro. Entonces, cuando yo tenía 5 años me hice fanático de River. Por supuesto que River fue campeón 55, 56 y 57, que era cuando yo tenía 5, 6 y 7 años. Claro. Y ahí. Viene medio por ahí. Claro, cuando yo fui a Amor estudiar para siempre. cuando yo fui a estudiar a Córdoba, me encontré con que los cordobeses, el cordobés de la capital, digamos, porque yo también era cordobés, pero a 120 kilómetros de la capital, el cordobés de la capital tenía su propia liga cordobesa de fútbol. Y allí estaba Belgrano, Talleres, Instituto como los clubes más grandes, Universitario, Racing, o sea, tenía su propio fútbol, tenía Córdoba. Entonces, obviamente, cuando te incorporabas a Córdoba Capital, al que le gustaba el fútbol se hacía simpatizante de algún equipo y yo me hice de Belgrano. Muy bien. Pero Esta es la explicación. hincha de River. Hincha de River. por El supuesto. más grande ídolo de River, ¿quién es para vos? El más, Grande ídolo de River. creo que el más grande ídolo de River para un hombre viejo como yo tienen que ser Olabruna o Amadeo Carrizo. No cabe ninguna duda, por generación, ¿no? Claro. Ahora, obviamente que si uno sigue el recorrido de Ángel Labruna, además de haber sido jugador de River Técnico también. toda la vida, fue un técnico Sí. que lo sacó a River después de 18 años, que eso fue un sufrimiento mucho más grande que el del descenso. Claro, fue muy largo ese lapso. 18 años sin ganar un campeonato. Sin ganar un campeonato. ¿Y tenés la corbata de la Bruna vos? No. ¿Tenés la corbata? No. No. Está en el debe esa, me parece. Estoy en deuda. Bueno, para cerrar, le paso ahora a Manu que te hace unas preguntas Bueno. un poco más dinámico. Bueno, qué gusto. Bueno, es la última parte de la entrevista, que a mí me gusta hacerla. Sí. Yo le voy a decir una frase y usted me tiene que decir lo firmo o lo tacho. Voy a dar lo una firmo o lo explicación tacho. muy breve nomás. Sí. Ah, bueno. ¿Y ¿Estás de acuerdo o no? Claro, Bueno. ¿lo firmo o lo tacho? Vamos, Manu. Arranco. ¿El federalismo argentino existe más en el papel que en la práctica? Lo firmo sería eso. Muy bien. Claro, ¿La justicia comunica poco? lo firmo. ¿Los jueces deberían tener límites de mandato? Eso depende. Puedo decir lo firmo y lo borro. ¿Cómo es? Lo firmo y... Lo Una tacho. explicación. Lo Lo firmo, lo ¿no? tacho y una explicación muy Lo firmo breve. y lo tacho. O sea, si nosotros tenemos el modelo norteamericano, en el modelo norteamericano la justicia federal es como la Argentina. Pero cada provincia de Estados Unidos, cada estado, tiene la facultad de tener su propio sistema judicial. Y el sistema judicial de muchos estados es electivo. Claro. Ese es Claro. un modelo que se puede seguir. Sí. El de México me parece que no. Solamente el 12% de los mexicanos eligieron todos los jueces que pertenecían a un solo partido político. No, Imposible. me parece que no. Imposible. Se pierde independencia. Tal cual. Muy bien, bueno. ¿La inteligencia artificial puede ayudar a dictar mejores sentencias? No sé. Pasa Sé palabra. poco de inteligencia artificial. Soy un hombre que escribe a mano. O sea, Claro. imagínese. De inteligencia artificial, yo creo, si usted me pregunta, la inteligencia artificial, por ejemplo, en la medicina, creo que va a ser una revolución en los diagnósticos, en todas las cosas. Pero en el derecho tengo que ver todavía para qué. Porque si se llega a utilizar la inteligencia artificial como se usó en esa sentencia de un juez de primera instancia de Esquel, que la Cámara lo tuvo que anular y que la hemos Sí. visto en los medios de difusión en estos días, me parece que realmente es un fiasco la inteligencia artificial en ese sentido. Eso es cortar y pegar. Sí, la verdad que sí. Está pasando mucho. Sí.
Sí, ya varios casos estuvimos viendo en el programa que por inteligencia artificial y... Hubo una sentencia hace poco que se revocó. Bueno, porque esa estaba es en- la de Esa Esquel. misma. La de Sí. Esquel. Bueno, ¿el Consejo de la Magistratura debería estar integrado por mayoría de jueces? No. Lo tacho. Lo tacho. Lo tacho. ¿A veces el silencio es la mejor forma de independencia? Sí, lo he vivido yo personalmente. Sí. ¿A la política les cuesta aceptar los límites de la Constitución? Sí. Y bueno, y la Lo última... firma 2 veces a veces. Sí, Lo sí, firma y lo aclara. sí. Y la última... No, ya, claro que fui político. O sea, antes Claro. de Sí, ser juez. claro. Eh, ¿Una buena sentencia puede cambiar una cultura? no creo. Lo tacho. Lo tacho. Lo tacho, no creo. Pero obviamente que contribuye, como las leyes, como las constituciones, contribuye a formar una cultura. Pero una sentencia sola cambiar una cultura No, es mucho. difícil. Es un montón. Es Es difícil. mucho. No, antes de despedirte, vamos a pasar la palabra a nuestro compañero Dieguito de la Rosa. Sí, doctor, lo que le veníamos diciendo antes, con los chicos estuvimos viendo el día que se retiró de la corte y tenemos un video para ver de ese día tan conmemorativo para todos nosotros Muy los que estamos lindo. dentro del Poder Judicial, así que le pedimos a los chicos de la Produc. Eran un montón, ¿no? Sí, ahí salgo con mi señora, mi hija y una de mis nietas. Qué lindo. Qué lindo. Qué emoción, ¿no? Sí, la verdad que una gran emoción. Y en un momento tocan una canción cordobesa, ¿puede ser? De la Mona cuando ya me Jiménez. estoy subiendo al auto. ¿Podemos escucharlo un poquito más fuerte, tal vez? Con todos los honores. Menos deseado. Una linda Y manera la de mayoría terminar. estaba adentro en el salón grande, o sea que no salieron afuera, la mayoría estuvo adentro, que yo los fui saludando uno por uno. Sí, más, digamos, ¿no? La despedida. Después de 20 años. Sí, de 22 años. 22 años. 22. Es una vida, es un montón de Sí, tiempo. un montón de tiempo. Me quedo un poco con lo que dice de que cuando uno pasa a ser juez de la corte, deja todo de lado, ¿no? Podemos O sea, escuchar la Sí. canción. Los orígenes cordobeses, totalmente. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Del 1 al 10, ¿cuánto extrañas la corte? Mira, extraño a la gente con la cual estuve los 22 años. Desde mi secretaria, que me cuidaron como a un padre, hasta mis letrados, que eran de primera línea, siguen siendo, ahora están en otros lugares de la corte, hasta el ordenanza que me traía los cafés, o sea, los extraño Todo, muchísimo. todo. Y además toda la gente de la secretaría, lo de la administración, con los cuales yo tenía un contacto fuerte, porque en 22 años Sí, es tenía un mucho montón. contacto con ellos. No, desde acá te agradecemos. pasa todo por lo el que cuarto trabajas. piso por ahí a saludar, a tomar un café. Sí, poco, porque yo sé que cuando uno está desocupado, los otros están ocupados y hay que respetar. Pasa eso, uno cae re tranquilo, trae un cafecito, charlar de la Sí. vida. Sí, me imagino. Y dice, Sí. me atrasé con todo. Sí. Nos pasa. Bueno, gracias por haber venido, fue un placer, un orgullo, la verdad. Un aplauso para el doctor Maqueda. Muchas gracias. El placer Muchas fue gracias, mío, Eduardo. El placer Ojalá fue te mío. volvamos a ver por acá algún día. Así que Bueno, otra gracias vez. por todo. Esperemos que sí. ¿Cómo no? Ahora sí nos quedamos sin tiempo. Saludos para todos. Gracias por haber acompañado como siempre. Nos esperamos en la próxima edición de Abogados en Acción con más información, con más debate y con nuevas entrevistas. Hasta la próxima. Chau.